todos estos días. Muchas dudas con respecto a este proceso eleccionario, Aldo, porque es en 2 días. Hay dudas con respecto a las excusas, si es que tienen que ser para un día o no, con qué lápiz vamos a votar, cómo son los votos, cómo los diferencio, por cuántas preferencias o cuánto hay que marcar, cuántas personas, una sabemos por papeleta, pero hay mucha gente que todavía tiene dudas con respecto a este proceso eleccionario. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que son cuidadoras y que tienen mucha dificultad para ir a votar, con las personas que van a estar trabajando? Hartas dudas que vamos a resolver a esta hora con Nicole Cardoch, subsecretaria general de Gobierno, con toda la información para las elecciones de este fin de semana. Subsecretaria, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien acá preparando todo para que los operativos que se van a hacer a propósito de generar mayores certezas para este proceso eleccionario se estén llevando en tiempo y en forma. Siempre nos viene bien, sobre todo en estos momentos, un momento de reforzar nuestro deber cívico como ciudadanos, ir a votar además por autoridades que efectivamente tienen una injerencia en nuestra vida cotidiana muy fuerte, como son los alcaldes, concejales, gobernadores regionales y también consejeros regionales. Nicole, no es el proceso que se desarrolla en 2 días a nivel electoral en nuestro país. Ya tuvimos uno, pero fue derivado de la pandemia. Así es. Tratando de no tener contacto cercano en aquel momento. Lo que supone un esfuerzo de custodia de los locales, un esfuerzo de los vocales para desarrollar esta tarea. ¿Qué dificultades hay desde...? De hecho, ha habido una polémica por la utilización de los colegios y por entre el Mineduc y el CERVEL. A propósito de esto, ¿qué dificultades impone una elección en 2 días? Más que dificultades, son hartas coordinaciones las que se tienen que hacer con todas las instituciones que tienen que ver con esto. Recordar que en nuestro país hace más de 80 años, por ejemplo, son las Fuerzas Armadas quienes resguardan los locales de votación, establecimientos educacionales en este caso, durante todo el proceso. Eso va a seguir siendo así. Nosotros ya hemos realizado muchísimos actos de votación, particularmente en nuestro gobierno, que todos los años nos ha tocado una elección y tenemos ya todas las instituciones en todas las coordinaciones además en curso. No hemos presentado desafíos tan importantes. Efectivamente, que sean 2 días sí cambia algunas cosas, por ejemplo, los momentos de preparación también para los vocales, los momentos de preparación donde la Fuerza Armada ya toma uso hoy día de los establecimientos educacionales para el resguardo de esas elecciones y finalmente estamos también desplegándonos con carabineros que van a estar, por cierto, resguardando el orden público y la seguridad para que tengamos la tranquilidad, como siempre, de ir a votar todos y todas. Ahora, con respecto a las excusas, hay dudas porque en esta votación de 2 días hay quienes han preguntado, ¿me tengo que excusar por los 2 días? ¿Tengo que excusarme? Porque uno podría decir, por ejemplo, si tengo 2 días para votar y me voy, no sé, fuera de Santiago por un compromiso familiar el domingo, el sábado en teoría yo podría votar, pero el domingo no. Entonces, ¿qué hago? ¿Me excuso de la elección o me excuso de un día y voy a votar el otro? O sea, ¿cómo se puede hacer esa organización? Porque hay gente que considera que quizás por voluntad propia podrían ir a votar un día y después irse a la playa tranquilamente o fuera de Santiago, etcétera, el compromiso que tengan. Pero claro, la duda está ahí. Si es que hay un día en que yo definitivamente no puedo ir a votar, si me excuso, ¿es válido para la elección? ¿Para los 2 días? Lo importante acá es que las excusas son después de las elecciones, no son antes. Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros cuando no asistimos a votar, como también es una elección con voto obligatorio, exacto, y la multa por no votar asciende ya a 33.000 pesos, más o menos, nosotros tenemos que esperar una vez que no asistimos a votar por alguna situación, que en este caso puede ser enfermedad, que nos encontráramos fuera del país, que estuviéramos afectados por algún impedimento grave que pasa durante esos días o estar a más de 200 kilómetros del local de votación. Tenemos que esperar la citación del juez de policía local y ante el juez de policía local nosotros dar esas excusas con algo que evidentemente acredite, por ejemplo, en caso de que estemos a 200 kilómetros del local de votación. Por eso hay mucha gente que va a las comisarías a hacer esa constatación a propósito de luego llevarlo al momento que nos toca estar en el juzgado de policía local. Mucha gente pregunta por cosas raras. Yo entiendo que hay... Es que si estás preguntando si hay ley seca o no hay ley seca es porque hay algún tipo de obsesión del chileno por... ¿hay ley seca? Pero no es una pregunta rara, yo creo que es común. Porque estábamos acostumbrados a la ley seca.
¿Hay ley seca? No hay ley seca. Yo creo que también me lo han preguntado mucho, así que hay que tener ojo ahí con aquellos que están como muy preocupados de eso, pero efectivamente en estas elecciones no hay ley seca. Se cambiaron algunas cosas en la tramitación del proyecto que regula estas elecciones con respecto a las elecciones que comúnmente hemos tenido antes en nuestro país. Una de ellas, por ejemplo, es que no hay ley seca. La otra de ellas es que el domingo es un feriado electoral irrenunciable. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los trabajos se tienen que paralizar, sino aquellos trabajadores, por ejemplo, que trabajan en algún centro comercial, dígase mall, dígase galería, dígase strip center, ellos van a tener la posibilidad del domingo tener ese feriado irrenunciable a propósito de lo que se estableció por ley. Subsecretaria, hay dudas de fondo en el marco de esta elección, de acuerdo a los sondeos que se han hecho en los cargos de alcalde y de gobernador, hay un 76% de candidatos hombres. Se pensó que a propósito de la convención y a propósito de la lucha electoral, la paridad estaba mucho más cercana de lo que se pensaba, sin que fuera materia de ley. Eso no se consiguió en esta elección, donde no rige ningún precepto que diga que tiene que haber paridad de candidatos. Así es. Yo creo que ese es un desafío súper profundo, Aldo, que tenemos como país. Efectivamente, las mujeres tenemos una baja tasa de representación en cargos de elección popular. Solamente hay que mirar y ver la composición del Congreso, por ejemplo, que a pesar de que sí tiene esta reglamentación desde ya la última elección respecto a la cantidad de candidatos que se presentan, es decir, que tiene que haber paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas, pero no así en quienes llegan finalmente a ostentar esos cargos de representación. Y en el nivel municipal yo creo que eso se extrema. Hay condiciones históricas que a las mujeres nos han hecho tener otras consideraciones a la hora, por ejemplo, de entrar al debate público o de asumir ciertas candidaturas. Yo creo que eso tiene que ver con unas transformaciones más profundas. Pero también, por cierto, tiene que ver en que son elecciones que finalmente donde la gente prioriza, y por eso son elecciones tan importantes, prioriza lo que quiero yo que pase en mi barrio, cómo quiero que se vea mi comuna o la hoja de ruta del desarrollo de mi región. Así que es un desafío. Por cierto, yo esperaría que para las próximas hubieran muchas más candidaturas que representen mujeres, porque yo sé que tenemos las mismas o más posibilidades y atribuciones para ostentar cargos públicos, sobre todo si representamos a la mitad del país. Bueno, obviamente yo creo que ese es el impacto en realidad que tienen estas elecciones, a que al ser territoriales, para muchas personas incluso pueden ser más cercanas o más importantes que las elecciones presidenciales o parlamentarias, debido a que justamente las propuestas son más concretas o, por así decirlo, tienen un impacto muy directo y tangible en la vida de las personas. Ahora, con respecto a eso, hay varios cargos en realidad que muchas personas todavía no conocen bien su función. El alcalde es el que más la gente maneja o sabe bien qué es lo que hace. Claro. Los concejales un poco también, pero cuando ya nos vamos a la elección de autoridades regionales, la cosa se complica un poco, y sobre todo con los cores. ¿Podríamos explicar más o menos en simple cómo es el formato? Porque uno podría decir, es lo mismo a nivel municipal que a nivel regional. Una autoridad elegida democráticamente con un consejo elegido democráticamente que tiene que aprobar o no muchas de las funciones que tiene que cumplir esta autoridad. Pero expliquémoslo en simple para que la gente un poco se ubique, porque de repente uno dice los cores y ni siquiera uno sabe qué significa core. Claro. Muy buena pregunta, porque yo creo que también nosotros vamos encaminándonos en nuestro país a un proceso de descentralización que tiene que ser más profundo. Parte importante, recordarán todos y todas, es que las elecciones pasadas, hace 3 años y medio, votamos por primera vez por gobernadores y gobernadoras regionales. Eso antes no ocurría, estaba la figura del intendente, que ya no existe en nuestro país. Hoy día los consejeros y consejeras regionales representan a comunas que son distintas a los distritos en el caso de los parlamentarios, pero que representan a comunas y que deciden la hoja de ruta del desarrollo de la región. Por cierto, con la máxima autoridad de las regiones, que son los gobernadores regionales. Pero ellos votan, por ejemplo, los recursos de los proyectos que benefician a cada una de las comunas. También pueden efectivamente
dar iniciativas de trabajo de cómo nosotros entendemos la región en sus diversos ámbitos. Estamos hablando de fomento productivo, estamos hablando de programas sociales y también algo muy básico que tiene que ver con la seguridad. No solamente la seguridad en términos de apoyar, por ejemplo, con recursos, herramientas a nuestras policías, sino también algo básico en todas las comunas que tiene que ver con cómo yo me siento segura en mi barrio, por ejemplo, con las veredas en buen estado o con la iluminación pública, que muchas comunas todavía no tienen esa iluminación en todos los sectores de la comuna. Por cierto, porque además las distintas comunas se manejan con fondos municipales muy dispares. Todos ya hemos visto el per cápita distinto que tiene la comuna de Vitacura, por ejemplo, versus la comuna de La Pintana. Por cierto, son distintas condiciones, así que es muy, muy importante la labor que realizan los consejeros y consejeras regionales. Y yo también quería recordar algo para este sábado y este domingo. Cuando ustedes lleguen al local de votación, para ir recordar solo tienen que llevar su cédula de identidad, lápiz pasta azul, además porque se vota con lápiz pasta azul, y ustedes van a recibir 4 papeletas. Una para elegir a concejales o concejalas, tienen que solamente entregar una preferencia, alcaldes, alcaldesas, consejeros regionales y consejeras regionales, y por último, gobernador o gobernadora regional. Esas son las papeletas que vamos nosotros a estar decidiendo durante este fin de semana. Claro, y hay que marcar una sola preferencia. Una sola Uno puede preferencia. pensar que en los cores o en los concejales, al ser un grupo que termina siendo electo, no solo a una autoridad, que uno tendría que votar por más de uno. Pero la verdad es que uno elige solo a una persona de esa papeleta que sabemos además es Va a súper ser grande. bien grande, sobre todo en algunas comunas. Vamos a estar probablemente viéndolo mañana en los locales de votación, pero por eso es muy importante planificarse, informarse mucho. Nosotros como gobierno hemos insistido en que esto es un derecho, es un deber cívico, pero por cierto la ciudadanía se tiene que informar quiénes son los candidatos que me representan, quiénes son los candidatos que probablemente van a ser capaces de generar estos cambios que necesito en mis barrios, en mi comuna, en mi región, y además, por cierto, el pacto, la letra, el número de mi candidato, porque van a haber hartas opciones a la hora de llegar a ver la papeleta. Nicole, esta elección está marcada por una serie de cuestiones que son estadísticas, diría yo, en la cantidad de candidatos, los 2 días de votación, lo que se está eligiendo, que es básicamente una novedad en términos de el voto obligatorio. Pero también está marcada por otro tipo de cosas. La ciudadanía ha vivido una serie de crisis políticas recurrentes en las últimas semanas, partiendo por el caso Audio, siguiendo por el caso de Marcela Cubillo, siguiendo por las vinculaciones con Chadwick y terminando con el caso Monsalve. Te lo pregunto como la más joven de las subsecretarias de este gobierno. ¿Cómo te ha pegado el caso y desde la subsecretaría, cómo han visto el tema comunicacional del gobierno frente a esta escalada de escándalos? Sí, primero, Aldo, yo quiero ser muy clara y tajante. Yo creo que en momentos difíciles esto no se soluciona solamente con opinología. Acá ha habido un gobierno que ha tomado definiciones, que ha tomado decisiones, que han sido duras. Evidentemente es un caso indignante y, por cierto, doloroso. Uno no se esperaría este tipo de denuncias de ninguna autoridad, menos una autoridad que ostentaba el poder del ex subsecretario del Interior. Pero hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Ahora hay una investigación en curso y yo quiero reforzar lo que decía la ministra Toá, creo que en una declaración el día de ayer o antes de ayer, que de estos momentos difíciles se sale solamente de una forma. Eso es que la institucionalidad funcione, que la investigación se lleve a cabo, que si hay esclarecimiento del hecho y de la ocurrencia de algún crimen, se sancione como se debe sancionar, porque eso es lo que puede dar certeza y tranquilidad a la ciudadanía y no seguir aumentando esa desafección que sabemos que muchas veces tienen los vecinos y vecinas de todo el país con la política. La política también es lo que vamos a definir este fin de semana. Alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, que representan un pensamiento y representan también un actuar en el uso y en el cargo cuando sean electos. Entonces yo solamente diría eso, o sea, no más opinología. Acá se han tomado las definiciones necesarias y hay que dar certeza y tranquilidad de que en nuestro país la institucionalidad tiene y debe funcionar.
Yo creo que eso es una parte importante también, sobre todo el punto comunicacional. No sé cómo lo ven también desde la vocería, porque sabemos que han habido muchas autoridades de gobierno que han salido a entregar explicaciones cuando uno se podría imaginar debería haber sido quizás la vocería la que entregara la información oficial, que sucedió, pero hemos visto varias autoridades entregar declaraciones que no sé cómo las evalúan desde al interior del gobierno, debido a que muchas han sido confusas, contradictorias. Ha sido también un poco criticado el gobierno en el manejo comunicacional de este escándalo. Yo creo que centrarse en el ámbito comunicacional cuando tenemos una denuncia de esta característica creo que no ayuda en nada, primero, a que se tome la gravedad de los hechos que han sido denunciados acá. Nuestra preocupación primero tiene que estar con la mujer que denuncia, con su seguridad, con que efectivamente acá se ha dado todo lo que está en conocimiento del gobierno y se ha transparentado todo lo que se ha sabido por parte de las autoridades de gobierno. Por eso yo creo que han hablado tantas autoridades, hemos hablado en tanto detalle, incluso el presidente de la República habló con máxima transparencia y detalle respecto a la situación, que yo no tendría nada más que agregar sobre eso. Tú eres de Rengo, ¿no? Yo soy de Rengo, sí. Hay Vox Populi en la región de O'Higgins que eventualmente va a ser candidata a diputada, ¿verdad? No sé si Vox Populi, yo creo que, bueno, han habido varios trascendidos de prensa. Es evidente además en un momento que probablemente se acerca una fecha en que si las autoridades se requieren para otros desafíos, tienen que efectivamente tomar ciertas definiciones. Yo lo que puedo decir es que estoy 100% abocada a mi rol hoy día como subsecretaria de gobierno, un rol que, por cierto, me siento profundamente honrada de que el presidente me haya convocado. Cuando tenía 30 años, ahora tengo 32 años. Alguien, además, como bien tú decías, Aldo, una persona de Rengo, que muchas veces no sopesamos lo importante que es para las autoridades que no somos de la región metropolitana o que no tenemos las mismas condiciones de vida, llegar a este tipo de cargo. Así que yo muy contenta y feliz con el rol que estoy cumpliendo hoy día. ¿Feliz? No hay feliz. Ninguna noche de estos días en que sentada en tu escritorio y hayas dicho por qué diantre? No, al contrario, yo creo que para aquellos que tenemos una vocación de servicio público y además que hemos encontrado en la política nuestro sentido de cómo generar cambios profundos en la ciudadanía, este cargo es solamente mucha satisfacción, es un privilegio gigante, pero por cierto igual tiene sus desafíos y yo en eso también quiero ser muy clara. Obviamente hay días que uno podrá decir son más complejos que otros, pero yo me siento muy, muy contenta de ser parte de un gobierno que está llevando con tanto ímpetu las transformaciones que Chile necesita. Bueno, último mensaje entonces para todos los electores ciudadanos que este fin de semana están convocados a votar. Elecciones en 2 días, voto obligatorio, la recomendación máxima de las autoridades. La recomendación máxima de nosotros como ejecutivo es planificarse. Primero, tienen que saber si son vocales de mesa o no. O sea, ese listado ya salió, hubo un tiempo de excusa, ese tiempo ya terminó y los vocales de mesa son fundamentales para llevar el proceso a cabo. Así que, por favor, todas las dudas para la planificación, cuál es mi local de votación, qué número de mesa me tocó, o incluso si en mi región va a haber transporte público gratuito o no, todo eso los llamo a revisar y lo pueden hacer en la página gov.cl o buscando en cualquier buscador Chile Vota Informado, porque tenemos ahí la información del local de votación, de los datos electorales, pero por cierto, además de la recomendación del uso del transporte público en todas las regiones. Además, solamente para la región metropolitana, este último aviso, recordar que los servicios de Metro de Santiago van a ser gratuitos, así como los de F en Valparaíso, F acá en Biobío y además en el transporte de Nos y Rancagua. Así que esos servicios vamos a tener como servicios públicos gratuitos y por cierto también van a reforzarse otros servicios en las regiones, particularmente con buses, son más de 2.000 buses que van a estar reforzando la flota de transporte tanto para el día sábado como para el día domingo 27 de octubre. Y vayamos a votar con cierta veces. O sea, lleva un vestuario adecuado para la votación. Va a ser calor. La gente que va a votar con short o con la mujer. Ah, tú dices por eso. Sí,
Bueno, por lo menos en la región metropolitana vamos a tener jornadas de 29, 28 de máxima, cielo despejado. El norte de nuestro país algo más nuboso, pero igual temperaturas en realidad agradables, 17, 18 grados, temperaturas bastante agradables para votar. Y en el sur, en Valdivia, en Puerto Montt, 17 grados, 14 grados. Pero la zona centro, atención, porque va a estar caluroso, sobre todo aquí en Santiago, en Rancagua, en Talca, en Rengo también. Por cierto, a hidratarse mucho y a participar, porque esta votación no es solamente importante porque es con voto obligatorio, sino porque estamos definiendo lo que queremos que pase en nuestro barrio, en nuestra comuna y en nuestra región. Nicole, ¿un pronóstico? ¿Cómo a qué hora termina más o menos el conteo? Bueno, nosotros llevamos como país unas elecciones que en tiempo y en forma siempre se han reconocido internacionalmente. Además, porque el proceso del conteo de votos es muy rápido. El CERVEL ya ha definido, tengo entendido, cuáles son los votos que se tienen que contar primero. Entiendo yo que son los gobiernos regionales primero. Gobernadores core. Gobernadores core, alcaldes y concejales. Estamos esperando, bueno, ustedes saben, durante las horas de la tarde. Recordar que los horarios de votación son de las 8 de la mañana a las 18 horas, los 2 días. Si hay personas, obviamente, a las 18 horas esperando votar, esa mesa no puede cerrar. Así que estamos esperando que probablemente después de las 20 horas del día domingo tengamos una primera aproximación. Sí, es una pregunta interesada porque es por el turno periodístico el día domingo. Muchas gracias. A ustedes probablemente les va a estar tocando mucho trabajo al igual que nosotros.